en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y antes de leer, permitirme una introducción que me gusta siempre tener antes del mensaje. Los creyentes, no todos, los creyentes tenemos dos fechas de nacimiento. Y uno me dirá, ¿cómo es eso? Sí. La primera fecha de nacimiento cuando tú naciste, cuando tu madre te dio a luz. Por lo tanto, decimos desde que nací hasta ahora tengo tantos años. Y cada uno, pues desde su fecha de nacimiento, pues tengo tantos años. Y otra, hermanos, también lo dice en la palabra de Dios. ¿Acordáis las palabras de Jesús a Nicodemo? Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo dice, ¿cómo? Pero si yo ya tengo cierta edad, ¿cómo nacer de nuevo? Luego hubo que explicarle. El nuevo nacimiento o conversión, como se dice también, es desde que yo conocí al Señor. Espero que todos los que estéis aquí seamos con esas dos fechas de nacimiento. Una cuando tú naciste y otra desde que tú entregaste tu vida al Señor como tu Salvador y Señor de tu vida. Yo a los 18 años, a 18 años aproximadamente fue cuando tuve un nuevo nacimiento con el Señor. Y hasta aquí el Señor me ha ido bendiciendo. Así que es importante tener esta palabra de nuestra conversión o nuevo nacimiento, la palabra de Dios así lo dice, es cuando tuvimos ese encuentro con el Señor. El título lo voy a dar, porque yo sé que lo ponéis, el título de este mensaje lo he titulado El encuentro de Saulo de Tarso con Jesús resucitado. El encuentro de Saulo de Tarso con Jesús resucitado. Y es, como veis, en el capítulo 9, aquí le pone en negrilla conversión, otras traducciones pone nuevo nacimiento de Saulo de Tarso. Y déjame que te hable acerca un poco de este Saulo de Tarso. Este hombre de Dios, es algo que yo sé que lo sabéis, pero quizá algunos no lo sepáis. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento se compone el canon con 27 libros, 13 lo escribió el apóstol Pablo, daros cuenta. De 27, 13 lo escribió el apóstol Pablo. Os lo recuerdo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. A mí, cuando me convertí, cuando tuve mi nuevo nacimiento en el Señor, ya mis instructoras, me acuerdo, que nos enseñaban, ¿verdad?, aquí algunos mayores, los libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo. Es importante, hermanos, yo no sé si os lo siguen diciendo, pero también lo decimos, tenemos que ir manejando la palabra de Dios a la vez que vamos creciendo en años, saber dónde se encuentran algunos libros. Yo tengo alguna vez alguna dificultad en algunos libros y digo, ¿dónde está este? Quizás por ahí alguno olvidado y nos cuesta un poco encontrarlos, pero bueno, conviene también saber, estar adiestrado para conocer nuestra Biblia acerca de la palabra de Dios. Se dice también de este Saulo de Tarso, llegó a ser el gran apóstol Pablo, como sabéis, 13 de los 27 libros, incluso se dice que es la persona o el hombre en estos 20 siglos, iba a decir más importante, pero bueno, decir que es el siervo del Señor, como él le gustaba que le dijesen, siervo, esclavo de Jesucristo, más importante, por decirlo de alguna manera. Están el teólogo y comentarista en el que dice, ¿qué voy a decir yo del apóstol Pablo? En el cual el apóstol Pablo tuvo ese encuentro, como veremos en la mañana de hoy, este texto. Por lo tanto, hermanos, decir, ¿verdad?, la importancia de cerca de este personaje. Aquí en el que vamos a leer, cuando empecemos a leer el versículo 1 del capítulo 9, decir que tenía aproximadamente, están de acuerdo los comentaristas, unos 30 años en los cuales Saulo de Tarso no es porque era su apellido, él se llamaba Saulo de Tarso porque nació en Tarso, era de Tarso, como si decimos Miguel de Linares, Miguel, yo nací en Linares, pues de alguna manera también Saulo de Tarso, así se le dice, como Jesús de Nazaret. ¿Os acordáis? Jesús de Nazaret, porque así es como Jesús se le decía, ¿verdad?, de donde era de Nazaret. Un fariseo ortodoxo, religioso, en el cual su educación, su preparación, había sido una preparación intelectual pues bastante importante, ¿verdad? Un rabino
en Jerusalén, llamado Gamaliel, fue el que lo formó en la escuela rabínica, allí en Jerusalén. Por lo tanto, él cuando tiene que usar de currículum, lo puede usar. Estaba formado en teología, filosofía, hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Y daros cuenta cómo este hombre que llegó a ser, y a partir de hecho en adelante vemos cómo el Señor lo utilizó, podéis ver cómo él tuvo ese encuentro con Jesús. Dicho esto, vamos a escuchar la palabra del Señor. Dice así, Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió Saulo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo Saulo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor, te damos las gracias, Padre, porque hoy en este día hemos abierto tu palabra con toda solemnidad, Señor. Y en esta palabra, Señor, queremos tu bendición. Queremos, Padre, que tú la bendigas, Señor, y que podamos ser bendecidos por medio de ella. Te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos visto después de esta introducción, ¿te acuerdas cómo cuando empieza a mencionarse el nombre de Saulo? Bueno, retroceder un poco en el capítulo 7 y 8, ¿verdad? Se nos narra cómo apedreaban a Esteban. Capítulo 7 y 8 vemos a este servidor, a este diácono de la iglesia en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 7, versículo 18, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y lo entregaba en la cárcel. Eso es capítulo 8, versículo 3. Vemos la primera mención que encontramos de este joven llamado Saulo de Tarso. Hemos empezado a leer diciendo: respirando aún amenazas y muerte. Algo serio, y algo fuerte. ¿Contra quién? Los discípulos del Señor. Vemos cómo nos narra cómo ese Saulo de Tarso, en sus principios, en sus comienzos, era un enemigo del cristianismo. Y vemos cómo él consintió en la muerte de Esteban. Él consintió. Algunos dicen que tuvo que firmar, ya que era miembro del Sanedrín. No cualquier cosa, era Saulo de Tarso. Consintió. Algunos traductores lo ponen bien claro. Y echaron allí los pies de Saulo. Vemos que era un enemigo del cristianismo. Si había un hombre o una mujer que inquietaba a los cristianos, cuando oían que Saulo entraba a una ciudad, esos cristianos temblaban en un sentido, se ponían nerviosos, temían por su vida y por su familia. Nos dice el texto: respirando aún amenazas y muerte. Respirando furioso. Aquí tiene que ver la furia que tenía Saulo. Esa furia que tenía en contra de todo lo que fuese acerca de lo que se llamaban cristianos, que como sabéis iban creciendo hombres y mujeres cristianos porque hablaban de Cristo. Ahí está, cristianos. Era algo despectivo. Este es cristiano, este se ha convertido al cristianismo, al seguidor de Jesús de Nazaret.
esas amenazas de muerte que él tenía. Ahora bien, yo me hacía una pregunta y yo la quiero transmitir a todos vosotros. ¿Por qué odiaba tanto a Jesús? ¿Por qué perseguía Saulo tanto a los cristianos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Jesús para que Saulo de Tarso, como hemos dicho, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos? ¿Qué es lo que ocurría que Saulo estuviese tan furioso? Bueno, esencialmente, hermanos, podemos contestar lo que Jesús afirmó. ¿Acordáis? Tenemos los 7 yo sois y además lo que decían los cristianos al convertirse. Jesucristo es mi Señor. Y ese Señor, ya iremos viendo, sabía muy bien un hebreo lo que significaba. Muy bien. Por lo tanto, ese Saulo de Tarso, fariseo, educado en la escuela rabínica, en las sinagogas con hombres rabinos, los cuales su Dios no era cualquiera, hermanos. Su Dios era el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. En ese Dios creía el apóstol, creía Saulo en esos momentos. Y todo lo que aquellos se iban convirtiendo acerca de decir que cristianos, que Cristo es el Señor, los perseguía. Por lo tanto, es lo que él era el motivo por el cual Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Él dice que era celoso, lo dice. ¿Y esa palabra qué significa celoso? Bueno, tiene que ver con pasión, con radicar acerca de Jehová, de Yahvé. Y además pensaba, hermanos, que cuando Saulo perseguía a los cristianos hacía bien para el Señor. Lo quiero explicar. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, él estaba convencido que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, todos aquellos que habían seguido el cristianismo, había que erradicarlos, había que exterminarlos, había que apartarlos. De ahí dice, vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, en el camino de Jerusalén a Damasco, los trajesen presos a Jerusalén. ¿A quién? A los llamados cristianos. Hermano, aquí vemos cómo el celo que tenía Saulo de Tarso, aún teniendo al Dios, a Yahvé, es lo que a Saulo de Tarso tenía, algunos le han dicho, el desconocimiento bíblico. Ese desconocimiento que Saulo de Tarso aún no había entendido, o ignorancia bíblica, hermano. Y aquí vemos cómo, siendo un rabino, como un conocedor de la ley, a Saulo no le dijeras tú cómo se recitaban los salmos, y no le hablara del profeta Isaías a Saulo de Tarso. Y no le hablara acerca del pueblo de Israel cuando había salido de Egipto, no se lo hablaras. El conocimiento de este hombre, podéis imaginar, instruido, además con el mayor importante como era Gamaliel, acerca de la ley de Moisés. Ahora, tenía ignorancia acerca de lo que él pensaba. Y aquí, hermanos, quiero pararme un poco acerca de las barbaridades que podemos hacer cuando tenemos ignorancia bíblica. Porque algunos lo hacen por ignorancia. Dentro del catolicismo romano hay personas muy respetuosas que piensan por hacer obras. Algunos conocemos que incluso en Semana Santa, conozco a un compañero, por vocación, yo lo hago por vocación, porque amo al Señor o a la Virgen que dice, y es costelero, que siempre le cuesta una enfermedad, en el sentido que va cumpliendo años, pero él tiene una promesa y sale ahí en Semana Santa porque él piensa y tiene fe en el trono que lleva y lo hace, ¿verdad?, pensando y creyendo que hace el bien. Yo me acuerdo también que yo no lo había visto, yo tuve un servicio en Andújar, en lo que es la Virgen de la Cabeza, yo no sabía que allí había más de 500.000 de personas.
De hecho, tuvimos que empezar un jueves el servicio, poner unas tiendas de campaña y mi servicio allí, en la Virgen de la Cabeza, tuvimos que poner una antena porque había 500.000 de personas y hubo que estar allí y ya no podía salir. Allí el que sube no baja, todo cortado. Por eso se van allí, están los días de romería y vienen. Y para algunos, y algunas, estoy diciendo algunas excepciones, su fe en ello le lleva a hacer una serie de cosas que yo no había visto nunca. Yo me quedé impresionado en personas haciendo sacrificios, haciendo cosas porque piensan y creen que eso es bueno, para Dios. Incluso algunos, ¿verdad? Como la secta está algunos de los testigos de Jehová. Yo veía a uno de los ancianos que le llaman también por televisión, no sé si lo viste hace poco, un sábado, en el que también le hicieron una entrevista a un alto cargo de estos testigos de Jehová, en los cuales él decía, no, mi hijo necesita una transfusión y estoy convencido que Yahvé no quiere que mi hijo se le pueda hacer una transfusión. ¿Hasta ese extremo? Sí, estoy totalmente convencido. Y no me importa dejar a mi hijo que muera, porque creo que vemos en la Biblia, mencionaba en la Biblia, acerca de este tema, acerca de la transfusión. Están convencidos, ignorancia, como yo le llamo, bíblica. Incluso también algunos islámicos, ¿verdad? Algunos islámicos en los cuales se inmolan ellos. No es que pongan una bomba y salgo corriendo, no. De la manera que lo adoctrinan, se inmolan llenos de explosivos y donde ellos piensan que hay personas enemigas del Islam, se ponen en medio y ellos mueren creyendo que van a tener el paraíso, incluso matando a un número de personas. Daros cuenta, estos islámicos, no todos, atentan, capaces de inmolarse por el bien que pueden llamar ellos acerca del Islam. Y como eso podríamos decir, incluso también, ¿verdad?, como esa ignorancia bíblica es lo que puede llegar a pasar verdaderas calamidades, ¿verdad? Y, hermanos, es lo que realmente entendemos acerca de la palabra de Dios. Nosotros una y otra vez usamos la palabra de Dios para que el que esté aquí predicando no sean sus palabras, no sean sus ideas, sino que sean basadas en la palabra de Dios, como nos han enseñado, y así seguiremos haciendo incluso aquí en esta iglesia, ¿verdad? Así que ojo también con algunos llamados evangélicos, ¿verdad?, que también lo quiero decir. Es que Dios me ha dicho, es que Dios se me ha aparecido, es que Dios soy profeta, es que yo he visto una luz, he visto una serie de cosas en las que no están argumentadas en la palabra de Dios. Así que mucho cuidado también acerca de lo que yo creo, yo he escuchado, en el cual dan sus ideas que no están basadas en la palabra de Dios. Y decir que lo que no esté basado en la palabra de Dios nosotros lo rechazamos. Lo que no esté aquí en la palabra de Dios, hermanos, ni Dios me ha dicho ni historias. Déjate lo que Dios te ha dicho. Si no hay argumentos bíblicos en los cuales están basados en la palabra de Dios, no me digas, ni lo digas. Así que es importante, hermano, estar respaldado, la honestidad en la palabra de Dios. Honestidad a la palabra de Dios. Y estamos viendo que vamos a tener problemas, ¿verdad? Ya se nos decía, antes de empezar el culto lo hablaba con un hermano, ¿verdad? Va a haber gobiernos que van a poner leyes en contra de lo que es el verdadero cristianismo. Y lo estamos viendo, acerca del aborto, un montón de cosas, acerca de la mujer, del hombre, una serie de cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y por supuesto me decía este hermano, y lo comparto, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Oramos por los gobernantes, oramos por los que están ahí, pero siempre y cuando no sea contrario a lo que el verdadero cristianismo debe de proclamar. Así que vemos como Saulo de Tarso, hemos visto un poco el contexto, es lo que también Saulo de Tarso no entendía. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Por cierto, no dice aquí que cayó de ningún caballo, ¿eh? Lo decimos otra vez, siempre lo decimos porque se cayó de un caballo. No, lo del caballo, no sabemos si iba en caballo o iba en un carro o iba andando, no lo sé. Lo cierto es que cayó. Pero hermano, aquí hay una gran lección que quiero decir. Hemos visto a Saulo respirando, como alguien tiene odio y se le nota hasta la respiración, una respiración convulsiva que dices tú, este no viene. Solamente con la respiración puedes notar la persona cómo se encuentra anímicamente, simplemente con respirando. Si esa persona viene con odio y con rencor. Vemos cómo de respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Nos dice que repentinamente cayó en tierra. Cayó en tierra. El Señor tuvo que tirarlo, literalmente. Saulo, voy a hacer en Damasco una serie de cosas, voy a seguir persiguiendo. En ese resplandor cae al suelo. Y con su boca, con su nariz, tiene que tener el polvo del suelo. Dios hace que ante eso comas el polvo de la tierra. Literalmente cayó en tierra. Cayó en tierra. Versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Saulo, el enemigo número 1 de Jesús. El Señor lo llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí, hermano, me acordaba de mi nuevo nacimiento, de mi nueva conversión. Hermano, ¿cuánto hace que no recuerdas tu conversión? ¿Te da tiempo a saber cuándo tuviste ese encuentro con Jesús? Sí, algunos saben el día y la hora, otros ha sido un proceso en el que hemos ido escuchando. Bueno, el Señor sabe cada uno en tu nuevo nacimiento, pero es importante, ¿verdad? Cuando en ese camino de Damasco, otros irán por otro camino, alguien te habló del Señor, alguien te habló de Jesús, alguien te dijo el Señor puede ser tu Salvador y Señor de tu vida, alguien te predicó el Evangelio, esa buena noticia de salvación, alguien te supo decir acerca del por qué estás en este mundo. Oyó una voz, Saulo, Saulo. Y a mí también, en un sentido, ¿verdad? Me habló el Señor. Porque el Señor nos conoce a cada uno. El Señor te conoce a cada persona. Porque la conversión es individual. La salvación no es cosa de familia. Es que en mi casa somos todos creyentes. Bueno, tu casa somos creyentes, pero cada uno individualmente tendrá que tener ese encuentro con Jesús, cada persona, para poder tener la vida eterna. Saulo, Saulo, yo soy Jesús. Y me quiero parar aquí. Jesús, en el capítulo 9, ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? ¿Os acordáis Hechos del Apóstol, el capítulo 1? Cuando Jesús es resucitado al tercer día, ¿acordáis, verdad? Ya lo vimos aquí también. Y al tercer día no subió al cielo. Lo hemos aprendido hoy esta lección, ¿verdad? No. Jesús después del tercer día estuvo 40 días apareciéndole a sus discípulos. Y en Hechos capítulo 1 vemos cómo ascendió, literalmente, lo creemos, ascendió literalmente, ¿eh? Que no vengan con historias. Él en su poder ascendió. Como se quedaron los discípulos que tanto ascendió, se quedaron con aquí le iban a tras tortículos y de mirar arriba, claro, no era normal. Y tiene que venir unos ángeles y decir, che, así como lo habéis visto, así vendrá otra vez. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús ya había ascendido a los cielos. Sin embargo, aquí vemos como no es la voz del Padre, sino que aquí vemos que era Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y tú estás físicamente en esta tierra? No. Físicamente ya Jesús había ascendido a los cielos. Entonces, ¿por qué en esa voz, que es una voz, no una imagen, fue una voz? Hay que saber leer el texto. Es una voz. Y en esa voz, audible, escucha, yo soy Jesús. Y lo que le está diciendo aquí Jesús, audiblemente, a quien tú persigues. ¿Tú persigues? Sí.
Porque Saulo, que sepas que cuando tú persigues a los míos, cuando tú persigues a los cristianos, cuando tú persigues a los hombres y mujeres y niños para llevarlos a la cárcel, o como hiciste con Esteban, consentir la muerte de Esteban, estás en contra de mí. Y hay que decir que cuando las personas o gobiernos o personas hablan acerca de los cristianos mal, están desobedeciendo a Jesús. Porque cristianos somos los seguidores de Cristo, de Jesucristo. Y cuando Saulo perseguía a los cristianos, tiene que escuchar una voz decir, no, ¿por qué me persigue a ti? Pero si yo no voy a ver si está vivo o ha resucitado o no ha resucitado a Jesús, ¿no? Porque los cristianos, hermanos, somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, aquí vemos cómo tiene que escuchar por la voz del Señor también a quien tú persigues. Y tenemos que decir algo claro, ¿verdad? Tanto los gobiernos como las personas que vayan en contra del cristianismo van a pagar las consecuencias. Y tenemos que decirlo. Todo aquello que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, todo aquello que vaya en contra a hacerle daño a los cristianos, le están haciendo al Señor. Si alguien te está haciendo daño a ti, si alguien me está haciendo daño a mí, por ser creyente, por ser cristiano, va a pagar las consecuencias. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos dice, ¿por qué persigues a tantos hombres y mujeres? No, ¿por qué me persigues a mí? Y en eso echamos mano, ¿verdad?, a lo que dice Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Bueno, aquí usa, ¿verdad?, una metáfora en el cual, según dicen, este aguijón es como una especie de vara con un pincho terminado en punta, ¿verdad?, donde a los animales de carga y se ponían, ¿verdad?, rebeldes o tercos, iban con esta varita y le pinchaban y lógicamente ese animal reaccionaba. Bueno, es lo que parece ser, algunos, ¿verdad?, mencionan este ejemplo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Hay dos veces que aquí se menciona Señor con significados diferentes. El versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y luego, el versículo 6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos significados que vienen aquí. La primera vez que se menciona quién eres, Señor, pues en la Reina Valera del 22 viene en minúscula, ¿verdad? Antes hablaba en minúscula. Bueno, aquí tiene que ver quién eres, Señor. Aquí Saulo, esas palabras Señor, según dicen los eruditos, yo no tengo una idea, en griego aquí dicen que tiene que ver con alguien que está en eminencia, alguien que está como autoridad. Entonces, ¿quién eres, Señor? Ese resplandor, dice alguien importante, es la vez que se menciona Señor. Y luego, en el versículo 6, ya aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí tiene que ver en hebreo Adón, que significa, ya que tiene que ver con Adonai, ya nos va sonando algo acerca de hebreo esta palabra Señor, y en griego Kurios, que en el Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús, es el Señor, y Adonai, el Todopoderoso, que sabéis los significados que tiene que ver. Por lo tanto, es la primera vez que aquí Saulo, quien eres, Señor, como alguien que tiene autoridad, alguna persona por encima, aquí vemos cómo después reconoce que aquí, que eres Señor, ese Señor sabía muy bien un hebreo de lo que aquí significa. El apóstol Pablo,
con conocimiento de causa, sabiendo esto años después de su nuevo nacimiento, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que con autoridad, entendiendo Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando era perseguidor de los creyentes, de los cristianos, con autoridad, dice el apóstol Pablo a aquellos queridos hermanos allí en Roma, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. No hay salvación sin antes reconocer señorío. Yo creo que hay que predicarlo más desde nuestros púlpitos. Creo que aquí se hace, gracias al Señor. Es importante, cuando decimos yo tengo la salvación, como en el nuevo nacimiento, decir, Señor, tú eres, a partir de mi nuevo nacimiento, tú eres mi Señor, en el Señor amplio, como diría el apóstol Pablo, en el Señor amplio. ¿Y qué quiere decir el Señor? Pues, querido hermano, te recuerdo que esa palabra Señor, que muchas veces se nos escapa de nuestros labios con ligereza, había que pensarlo lo que significa, porque cuando decimos Señor, quiere decir, y ya no vivo yo, diría el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. En el momento de mi nuevo nacimiento, me gusta esa palabra, nuevo nacimiento, con mis errores, con todo lo que soy, tengo que ir creciendo en santidad y creciendo en madurez. Es otra cosa la santificación. Santificación siempre es un proceso. Reconozco que tú eres el Señor y no hago nada sin saber si tú quieres. Y prueba de ello cuando nos equivocamos, cuando dejamos nuestro ego, cuando nos empecinamos con nuestras cosas y no dejamos que Él sea el Señor de mi vida. Y cuando digo Señor de mi vida, digo que mi casa no es mía, es del Señor. Y lo mucho y lo poco que tengo, mis posesiones, mi coche, mi trabajo, todo lo que vengo, viene de Él. Y reconozco que yo nada me lo he ganado, aunque estemos trabajando, por supuesto, sino que reconozco que en su señorío es el Señor de todo. Y yo como mayordomo, como administrador o administradora, administro lo que el Señor me da. Pero no es mío. Y entendéis bien, cuando alguna persona dice, esto es mío, me lo he ganado yo desde los 14 años, 15 trabajando, y es verdad. Pero dale gracias al Señor que te ha dado salud, te ha dado para poder tener lo que Él tiene, porque el momento que Él no quiera va a desaparecer las cosas, en un plumazo. Yo tenías. ¿Y cuántos conocemos que estaba en lo alto y ahora está en lo bajo? Hermanos, por lo tanto, aquí Saulo de Tarso reconoce, ¿verdad?, el señorío de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor. Y ya hemos explicado lo que quiere. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Con qué prontitud? Cuando él reconoce que Jesucristo es el Señor a quien él perseguía, es increíble. A partir de ahora, no antes. No antes de tu nuevo nacimiento. No antes de tener ese encuentro con el Señor. No antes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me gusta más otra versión. Bueno, es paralela, ¿verdad? Pero me gusta cuando parece ser que es más acertada, que dice, Señor, ¿qué deseas que yo haga? ¿Qué deseas? Es como alguna persona que quiere mucho y dice a la persona que quiere, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Dónde quieres que vayamos a comer? ¿Dónde quieres que te lleve? ¿Dónde quieres que este día te lo ofrezco para ti? ¿Qué es lo que deseas? Que yo me sacrifico para ti, para hacerte feliz en este día o en estos días. Señor, ¿qué deseas que yo haga? Porque he entendido que tú eres el Señor. He entendido que tú eres el que yo perseguía. ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué deseas? Porque yo cuando iba a Damasco pensando que el Señor le agradaba, iba derecho al infierno. Iba derecho, donde me iba a perder mi alma. Y esas personas que piensan que hacen el bien, hay que decirles con todo el cariño, pero con toda firmeza,
que se están jugando la vida eterna o están en el infierno. Yo siempre me había escuchado decir, y lo aprendí, que en el infierno va a haber personas que van a decir que han sido buenas personas. ¿Y qué? No, pero esto es muy buena persona. Este hombre, esta mujer, chachi. O te salvas o te condenas, no hay otro término medio. Y Saulo, aún sabiendo por la ignorancia bíblica que tenía, iba al infierno, por muy religioso que fuese, por mucho que supiera el Antiguo Testamento. Señor, ¿qué deseas que yo haga? Hay que decir que hay veces que cuando decimos ¿qué deseas que yo haga? No lo va a entender. Yo hay cosas que no entiendo y me moriré a lo mejor y no entiendo. Y ya estoy aprendiendo a no perder el tiempo en lo que no entiendes. Que es lo que quiere Satanás. Tú sigues perdiendo el tiempo. Dedica horas y horas a lo que no vale para nada. Para nada. Hay cosas que quieres que haga que no quiero hacerlo. Que sé que es voluntad del Señor y me cuesta mi orgullo, mi ego. Y hay cosas que no sientes. Y aquí me quiero parar un poco también en cuanto a los sentimientos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que engañoso es el corazón. Parece que todo tiene que ir con sentimientos. Hay cultos que ya están preparados. Música, luces, humo, un coro, en el que lógicamente tú entras y te vas para arriba, cantando. Solistas, cantantes, y tú dices, esto sí. Y cuando termina de ese local, que no digo ese lugar, que es verdad, con unos coros y con unas canciones, y todo bien cronometrado y todo bien instruido, todo bien minuciosamente, y cuando sales, en el que ya los sentimientos y toda esa parrafernalia que es bonita, que no digo, y cuando sales de puertas para afuera, porque hermano, en este culto estamos contentos, pero yo ahora entro de servicio, y tú sales a la calle, y tienes que hablar con tu vecino, y tienes que hablar con la persona que cada vez que habla, espérate un poco. ¿Somos creyentes también o no? ¿O solamente estamos en los cultos? Solamente cuando alabamos al Señor, que es verdad que nos viene, ¿qué voy a decir? Cultos como estos es lo que cargamos las pilas para seguir adelante. Pero hermano, cuando salimos fuera, como veis el apóstol Pablo, lo que le espera a partir del capítulo 9, lo que le espera con creyentes y no creyentes, leer el libro de los Hechos adelante. El ser fiel al Señor, en cuanto a los sentimientos. Ojo hermano, en cuanto a los sentimientos. En el sentido, ¿verdad? ¿Qué deseas que yo haga? Versículo 6 al final, ¿verdad? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En su nuevo nacimiento, en ese encuentro que tuvo Saulo, nos dice, temblando y temeroso. Y el Señor le dijo, levántate, estaba en el suelo tirado. Y se te dirá. ¿Cómo que se me dirá? ¿La conversión de Saulo fue espontánea? La conversión, nuevo nacimiento de Saulo, vemos que se le solucionaron todos los problemas, todos. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó, estaba en el suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vaya panorama. Meteros en el texto, por favor, meteros. Y digerir el texto, es lo que dice el nuevo nacimiento de Saulo. Y me meto en el pellejo de Saulo. Primero es verdad que oí una voz preciosa, temblando. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En contra mía, ¿tú dónde vas? Te voy a tirar al suelo que pruebe el polvo de la tierra. Y en su conversión, ciego. ¿Cómo ciego?
Pero si el Señor daba a los ciegos, hacía que veía, a los cojos andaba, y a un hombre de Dios que sería Saulo lo deja 3 días, que son horas, 24, 48, 72 horas. Hacer la prueba y poner un pañuelo, estás 3 días sin ver nada. Pero además otra cosa, ni comáis ni bebáis. ¿Qué hacemos con los que van diciendo el evangelio de la prosperidad? Bueno, yo me pongo, de verdad que es que con una emisora tuve que cambiarla, lo digo con todo el cariño, ¿no? Cuanto más ve al Señor, más va a ser bendecido. Madre mía. Hay que ofrendar al Señor, porque cuanto más ve, más va a ser bendecido. Eso no es bíblico, y me da igual que se grabe. Eso no es bíblico. Eso de la prosperidad. Cree en el Señor y te va a ir bien. Te va a ir guay. ¿Dónde está la Biblia? Saulo en ese encuentro va a llegar a Damasco, por cierto, no entra todo un apóstol Pablo recién convertido en un hotel de 5 estrellas en Damasco. De 5 estrellas, con el jacuzzi y con un menú de tanto, como algunos predicadores, en hoteles lujosos, en otros países lujosos. No, yo pido que vaya allí a predicar en un hotel de 5 estrellas. ¿Cómo que tú pides? 3 días, ciego. Además, hay un detalle aquí que dicen que había que llevarlo de la mano, con 30 años. No era un viejecito, Con 30 años tienes que coger y para desplazarte, por favor, llevarme de la mano, como el Señor. Hay veces que el Señor nos tiene que doblegar. Y en medio del dolor, en medio de la prueba, el Señor siempre te habla. Siempre. Me acordaba de Jonás, el profeta rebelde. Yo voy a Jope. No, tú vayas a Nínive. No, yo voy a Jope. Bueno, tú vayas a Nínive. No, vale, muy bien. Tiene que mandar un pez. ¡Bum! Por cierto, 3 días, 3 noches. En el interior de un gran pez. Sin ver, sin comer, sin beber. Pero te deja el Señor tu mente. Para eso sí, para que pienses el mandato que te había dicho Dios y lo que tú quieres hacer. Y Job tiene que escribir de oídas. Te había oído de oídas, todo un profeta. Más ahora, no antes. Mis ojos te ven. Por tanto, dice Jonás, me aborrezco yo y me arrepiento en polvo y ceniza. Tiene que permitir el Señor que te traiga un pez, pero que no te mate. Ya quisiera Jonás con la situación que estaba. No. Te deja ahí. ¿En el sufrimiento? Sí, en el sufrimiento. ¿Cómo en el sufrimiento? Pues sí. Hay veces que tendremos que sufrir para decir, Señor, tú eres mi Señor. Y en esta circunstancia te agradezco, te doy las gracias por todo lo que tú eres, aunque no lo entiendo, claro. El encuentro de Saulo de Tarso con el Jesús resucitado. ¿Qué deseas que yo haga? Hoy tiene un encuentro con Jesús. Y yo quisiera primeramente a las personas que no tienen al Señor que tocara su corazón. Yo no sé si hay aquí alguna persona que no ha nacido de nuevo, no lo sé. Pero que necesita a Jesús. Aunque conozca la Biblia, aunque haya estado en la escuela dominical, aunque tus padres sean creyentes, eso no tiene nada que ver. Aunque te sepas los libros de la Biblia de memoria, pero tú necesitas un encuentro personal con Jesús. Y también, ¿verdad?, para los creyentes, también quedarnos con estas palabras. Son muchas, pero, Señor, ¿qué deseas que yo haga? En ese encuentro que he tenido contigo, ¿qué deseas, Señor? Porque yo no vivo más, vive Cristo en mí. Quiero que lo que tú deseas de mí lo haga, a pesar de que yo cosas que no lo entiendo, pero, Señor, quiero que tú
te manifiestes para poder realizar la obra mientras tú me tengas aquí, que tú quieras que yo realice. Tu servicio a ti, porque es un servicio. La palabra servicio no olvidéis nunca, si no yo no estaría aquí predicando. Servicio al Señor. Servicio, servicio y servicio. Y mientras tú me tengas en este mundo, ¿qué deseas, Señor, que yo haga? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos siga bendiciendo para ver cómo un enemigo, que era Saulo de Tarso, llegó a ser un gran hombre de Dios en ese encuentro que tuvo con ese Jesús de Nazaret. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.